Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, hoy lunes 17 de junio del año 2019. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy y fresquecita está esta información acabada de salir del horno. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, acaba de designar al periodista Diego Pesqueira como director de comunicaciones del Ministerio de Educación. Fresquecita salida del horno en estos mismos momentos. Se trata de la orden departamental 37-2019 y dice que en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 217 literal 6C de la Ley General de Educación número 6697 y el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública número 247-12 de fecha 9 de agosto del 2012, dice que se dicta la siguiente orden departamental. Artículo 1. Se designa a la licenciada Dolores Noelia Valerio Espinal como directora del órgano técnico del Consejo Nacional de Educación en sustitución de la licenciada Altagracia Díaz Beliar, quien pasa a trámite de pensión y jubilaciones. Repito, se designa a la licenciada Dolores Noelia Valerio Espinal como directora del órgano técnico del Consejo Nacional de Educación en sustitución de la licenciada Altagracia Díaz Beliar, quien pasa a trámite de pensión y jubilaciones. Y en el artículo número 2 se designa al licenciado Diego Roberto Pesqueira Grullón como director general de comunicaciones y relaciones públicas en sustitución del recién designado. Licenciado también Glenn Davis Felipe Castro, quien pasa a desempeñar otras funciones en esa misma dirección. Eso está siendo y dado en Santo Domingo a los 17 días del mes de junio de este año, o sea, hace unos minutos apenas que esta orden fue dada a conocer. Diego Pesqueira, enhorabuena para nuestro hermano y amigo Diego Pesqueira. Tenemos por lo menos a una persona en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Sencillamente, en el Ministerio de Educación veíamos que habían sido designados precisamente el joven Glenis, no lo habíamos conocido en el área de las comunicaciones, en el área del ejercicio periodístico. Hicimos contacto con él, pero con Diego Pesqueira, imagínese usted. Se trata de un compañero de labores de hace muchos años y la verdad que es un excelente periodista, excelente profesional. Diego Pesqueira se ha desempeñado como asesor de relaciones públicas, especialmente en la policía escolar, para la policía escolar, hizo un excelente trabajo, hizo trabajo también en AMET, ha trabajado como reportero del periódico Hoy durante muchos años cubriendo Palacio Nacional, y ahí está nuestro hermano y amigo Diego Pesqueira, ahora como director de comunicaciones del Ministerio de Educación. Un gran paso de avance, tanto para el Ministerio de Educación como para el propio Diego Pesqueira, porque Diego Pesqueira le va a dar el calor que necesita el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, que ayer, a propósito del ministro de Educación, se reunió con los evangélicos y allí, cuando salió de esa reunión, dijo, bueno, yo no estoy en contra de que se lea la Biblia, no es eso. Lo que pasa es que ha sido malinterpretado el ministro de Educación, yo digo, por las desacertadas declaraciones que él emitió, en el sentido de que no tenía que meter a los haitianos en ese lío.
No, porque imagínense cuántos niños haitianos, cientos de niños haitianos que tienen otra religión como es el vudú. Ok, es verdad, pero no meta ese lío ahí. Lo que, con la razón que tiene, la única razón que tiene el ministro de Educación es que la Constitución de la República dice que hay libertad de credo. Y si hay libertad de credo y de religión, usted no puede obligar mediante una ley a profesar una religión en particular. Usted puede profesar la religión que usted quiera, y no obligar a nadie. Ahora, usted está en un colegio evangélico, bueno, en un colegio evangélico se lee la Biblia, o es lo que es lógica matemática. En un colegio adventista se lee la Biblia, en un colegio católico se lee la Biblia. Ahora, en una escuela pública no es obligatorio, usted la lee porque usted quiere, y si usted quiere. ¿Qué es obligatorio? El himno nacional es obligatorio, porque es una enseñanza de educación cívica, de los símbolos patrios que hay que respetar y cuáles son los símbolos de la República Dominicana. Pero la Biblia, que ciertamente está en la misma bandera nacional, en el escudo nacional, no es obligatorio leerla. Eso no quiere decir que usted sea ateo, que quieren satanizar ahora al ministro de Educación, pero yo creo que fue por desacertado, porque él ha osado en muchas ocasiones de decir y hacer cosas atento a él. Por ejemplo, la Orden Departamental 33-2019, que ha hablado sobre el asunto de la ideología de género, de implementar la ideología de género. Óigame una cosa, yo no estoy en contra de eso. Ahora, yo creo que es más importante el déficit en matemáticas y en lengua española que hay en las escuelas primarias antes que una porquería de orden departamental que tenga que ver con ideología de género. Creo que es más importante la educación que tiene que ver con incentivar a los niños a la lectoescritura y a las matemáticas, y a la gramática, a la lengua española, a la historia, a las sociales. Pero, ¿qué ideología de género ni nada de eso? Nosotros no tenemos ni siquiera la preparación en el ámbito educativo para meternos en esos asuntos. Pero él dijo que solamente si el presidente lo quita, esa orden departamental se echa hacia atrás. La orden departamental 33-2019. Pero ya él, el ministro de Educación, yo espero que Diego Pesqueira lo ayude, asesorándolo para que no meta tanto la pata en los medios de comunicación, el ministro de Educación. Y eso, que nos falta hablar todavía de la osadía que él cometió también, diciendo que se ha cometido actos de corrupción con el dinero que se ha otorgado a los constructores, ingenieros, para construir escuelas, y ellos han tomado ese dinero para construir edificios particulares. Yo quisiera saber si es verdad. Lo primero es que el ministro de Educación no ha dado nombre de ningún ingeniero que ha hecho eso. Segundo, él dijo que iba a someterlo a la justicia, no lo ha sometido. ¿Habrán recibido esos ingenieros a quienes se les otorgaron esas obras el dinero correspondiente para las obras mismas que él está reclamando que sean terminadas? Y no le pase como le pasó al ingeniero del Boche, así mismo se autodefinió él. Yo soy el ingeniero del Boche, que fue el presidente Danilo Medina, y le dijo, usted no va a terminar esta escuela. Y hizo un bulto el presidente, usted no va a terminar esta escuela, si usted no termina esta escuela, dígamelo para nosotros otorgárselo a otro ingeniero que la termine. Ajá, pues resulta que el ingeniero se quedó callado porque no va a discutir con el presidente, pero a él no le habían dado ningún centavo para terminar esa escuela. Y luego entonces se erogaron los recursos para la terminación de la escuela y se terminó. Pero sin recursos, ¿cómo van a terminar la escuela? Así hay muchas escuelas, hay muchos ingenieros metidos. Por eso el CODIA salió en defensa de los ingenieros. Vamos a hablar claro. Entonces el ministro de Educación, yo creo que se ha manejado mal en términos de comunicación. Y Diego Pesqueira lo puede ayudar en ese sentido. Ojalá que se deje llevar de Diego Pesqueira.
Pero, hablando sobre el asunto de educación y de Diego Pesqueira, no podemos soslayar el tema principal de esta semana y de hoy lunes. En todas las portadas de todos los diarios en el día de hoy han salido, incluso de la portada del periódico El Nacional, que los muchachos pueden buscarla ahí, el tema de la reelección presidencial. ¿Por qué? Uno de los titulares decía, nerviosismo en el PLD, totalmente. En el otro periódico decía, ya hay sectores de diputados y senadores que dicen que ya la reforma constitucional está hecha, que ya no hay vuelta atrás para esa reforma constitucional. Mientras que otros afirman que definitivamente hay una gran tensión entre los sectores del PLD y del Partido Revolucionario Moderno, el actual partido de oposición. Y hoy se dijo de unas declaraciones de Guido Gómez Mazara, que decía que diputados PRMistas iban a pasar al PRD para ser juramentados como PRDistas, y entonces allí aprobarían la reforma constitucional, sometiéndolo Josecito Jacín, Pedro Alegría y Félix Vázquez, a quienes se les reservarían las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana en el día de hoy, que a propósito hay una reunión del Comité Político a las 7 de la noche. Y eso entraría dentro de lo que es una negociación que incluye soborno también, pago de deudas, de acuerdo con Guido Gómez Mazara. Pero el Partido Revolucionario Moderno, que se sintió aludido porque se habían dicho que había negociaciones precisamente con legisladores del Partido Revolucionario Moderno, en el día de hoy, José Manuel Paliza y Luis Abinader, ambos por separado, se emitieron declaraciones, uno diciendo que Danilo y Leonel se quieren repartir la Constitución de la República, es una negociación que quieren hacer de acuerdo con Luis Abinader, y José Manuel Paliza diciendo que los legisladores del PRM no se van a prestar a una reforma constitucional. Mire lo que dice el Nacional hoy. El Nacional dice que hoy se llevó a cabo, o perdón, hoy no, el sábado, se llevó a cabo una reunión en un apartamento de la Torre Caney con 2 ministros y legisladores del PRM, y que ahí se firmó un pacto, se puede decir firmar, ¿verdad? Aunque no se firme, se llevó a cabo un pacto, para no decir que se firmó, porque nadie va a dejar por escrito eso. Y en esa reunión que terminó de madrugada del sábado para domingo, en esa torre de Caney, en ese apartamento donde estaban 2 ministros, Papaupa de la Matica, y en ese encuentro estuvieron representados delegados del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Revolucionario Moderno. Y ahí se habría dado, o se habría acordado, darle al partido opositor la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso se filtró en este fin de semana. Y eso es lo que está negando José Manuel Paliza en el día de hoy en los distintos medios de comunicación en el día de hoy. Pero dice el periódico Nacional que la sustitución del Procurador General de la República también estaría en esas negociaciones, y que estaría la eliminación del arrastre y facilidades aduanales a legisladores. Pero por Dios, también una partida de dinero en efectivo, 30 millones de pesos. Pero por Dios, para ayudar
a los legisladores reformistas, así como para sacar del expediente de Odebrecht, pero por Dios, a un expresidente del Senado cuyo hijo actualmente es diputado. Pero bueno, dice el Nacional, el periódico El Nacional, que confirmó el encuentro a través de dos fuentes distintas. Una de ellas al más alto nivel del aparato político nacional. Y dice el periódico El Nacional en esa portada que ustedes ven ahí, que en la reunión hubo legisladores que pertenecen a lo interno del PRM, a los grupos de Luis Abinader e Hipólito Mejía. Y que también había dos dirigentes de la cúpula del PRD, 3 del sector de Danilo en el PLD y 2 importantes empresarios. Allí se habría establecido un presupuesto del monto de 500 millones de pesos que serían recaudados entre empresarios y contratistas del Estado. Y en el encuentro, donde se discutió el tema, inició a las 10 de la noche del viernes y concluyó a las 2 de la mañana, de la madrugada del sábado. Dice la fuente que cita el periódico El Nacional que los temas tratados serían socializados entre legisladores dispuestos a sacrificarse, dice entre comillas, ya que muchos de ellos no tienen garantías de permanecer como diputados, por lo que prefieren facilidades aduanales para importación. Oh, pero por Dios, dice el periódico Nacional que al margen de esta reunión se celebró otra en el Hotel Crown Plaza, en el Malecón, con varios comisionados del Partido Reformista Social Cristiano, en la que se habló de presupuesto para convencer, entre comillas, a colegas de ese partido que no tienen posibilidad de seguir en el Congreso debido a su baja popularidad. En esa reunión se habría hablado de una partida de 30 milloncitos de pesitos. 30 milloncitos. Señor, pero en la política se habla de millones como se habla de ojos de palo. Pero por Dios, ¿pero y qué es esto, Dios mío? Mire, esto es lo que trae la incertidumbre de la reelección presidencial, que si va, que si no va, que si va, que si no va, que si Leonel, que si Danilo. Y eso ciertamente ha salido del ámbito del Partido de la Liberación Dominicana. Ha salido del ámbito del Partido de la Liberación Dominicana para afectar al partido opositor, al Partido Revolucionario Dominicano, que se ha beneficiado de este gobierno, al Partido Reformista Social Cristiano, que está definitivamente en un bajísimo perfil, y el Partido Revolucionario Moderno, que ha intentado, por lo menos los líderes de esa organización política han estado diciendo que saquen a los legisladores del PRM de esas negociaciones. Pero previo a esta portada del periódico Nacional, el viernes creo que fue, no, ayer domingo, la portada del periódico Nacional hablaba de que la embajadora norteamericana Robin Bernstein se había reunido con Hipólito Mejía en su casa de campo. Y allí le había advertido sobre la situación de legisladores que estarían negociando con esta reforma constitucional. Y se habla de sobornos, y se habla de violación del lavado de activos, como lo había advertido también el propio Guido Gómez Mazara. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir mucho sobre la degradación a la que han caído los partidos políticos en la República Dominicana. Que no se habla de ideología política,
que no se habla de liderazgos, se habla de compra y venta de candidaturas, de compra y venta de voluntades, de compra y venta de puestos, de compra y venta de beneficios. De eso es que se trata la política dominicana. Muy, pero muy lamentablemente. Se están dejando ver el refajo los políticos de este país. Y eso es peligroso para la sociedad dominicana y para la democracia en el país, en la República Dominicana. Si los partidos políticos pierden totalmente esa credibilidad que les queda, señores, que Dios nos cuide de otra Venezuela. Vámonos a la pausa comercial. Mira, para que todo quede claro con respecto a las declaraciones de Guido Gómez Mazara, porque varios televidentes nos han escrito y nos han dicho cuál es la propuesta, qué es lo que dice Guido Gómez Mazara con relación a eso. Entonces yo no le voy a dar muchas cosas, yo le voy a poner en la rueda de prensa que hizo Guido. Vamos a verla. Utilizando al Partido Revolucionario Dominicano, tenía como intención el jueves y la va a implementar en las próximas horas, comenzando el martes, cuando hay sesión en el Congreso, lo que ellos han definido la habilitación 2024. ¿En qué consiste el plan? Uno, cambiar el concepto de reelección que existía por una habilitación. Me explico. Que si la intención era presentar a Danilo Medina de candidato en el 20, eso fue postergado para el 24, en el sentido de que habrán de modificar la Constitución y él no se presente en el 20. En ese mismo orden, a las personas que tienen prevista para esta semana introducir eso, son 14. 2 senadores, el de San Pedro de Macorís y el de Ocoa, que iban a pasar el jueves oficialmente al PRD, pero lo van a hacer esta semana. Y desde sus respectivas plataformas en el Congreso, fundamentalmente el de San Pedro de Macorís, lo quieren colocar para que introduzca el tema de la habilitación. Él, junto a 12 diputados de la oposición, que ya dieron sus firmas para la habilitación 2024. ¿Cuál es el interés? Que esa habilitación también consiste en unificar las elecciones del próximo mayo, para que las municipales, congresuales y presidenciales se hagan. En ese mismo orden, los diputados y los senadores que den el salto, el PLD les va a reservar sus respectivas plazas. Me explico. Si yo soy diputado de una demarcación X y doy el salto para la habilitación, automáticamente me reservo. Y el caramelito envenenado, y ya le han tocado la puerta a los líderes fundamentales de la oposición, que sin ser indiscreto, ya nos lo dijeron, que una delegación oficial, repito, delegación oficial, tiene la intención de entregarle a partir del 16 de agosto la presidencia de la Cámara de Diputados al Partido Revolucionario Moderno. Repito y subrayo, ya no los informaron, nos dieron el nombre, el emisario y el planteamiento. Pero todo esto tiene de utilidad el siguiente acto de compensación, que como la plataforma que se habrá de utilizar es la del PRD, el gobierno le garantiza a Miguel Vargas que la próxima audiencia en el Tribunal Superior Electoral, como compensación al uso del PRD, le van a entregar el partido. Bueno, ahí no hay duda de esa denuncia que hace el doctor Guido Gómez Mazara. La semana pasada se dijo que Pedro Alegría, Josecito Jacín y el senador por Cotuí,
Félix Vázquez, que yo no sé si es del Partido Reformista, si es del PRD o del PLD, y no se sabe en qué partido que se ha inscrito, serían los que iban a someter el proyecto de reforma constitucional para permitir la reelección presidencial y que en cambio se les reservarían sus candidaturas. Eso coincide con el tema de Guido Gómez Mazara, además de que fue rechazada la propuesta de Leonel Fernández para las reservas de las candidaturas en el PLD y que incluía los diputados y senadores del PLD y los de danilistas y los leonelistas. Cosa que de acuerdo con las informaciones que se virtieron la semana pasada en una reunión del presidente Danilo Medina con los legisladores, había rechazado la propuesta de Leonel Fernández, diciendo que no, que esa no era la propuesta que se iba a hacer, y entonces coincide con lo que está diciendo Guido Gómez Mazara. Hoy, en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, se van a conocer las reservas, que es el 20% de las candidaturas que se reserva el PLD, y que el 80% iría a una contienda interna el 6 de octubre. Y hoy se define esto en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana a las 7 de la noche. Hay expectativas sobre eso y hay expectativas sobre la reelección. Pero todo eso son denuncias, todo eso son informaciones que se circulan, y vuelvo a repetir, por la incertidumbre que ha causado el tema de la reelección presidencial, por el nerviosismo que existe en la sociedad dominicana, por esta controversia interna del PLD que ahora envuelve a toda la sociedad dominicana. Pero veremos qué pasa esta noche en la reunión del comité político, que tiene hasta el sábado, el día 22, para poder entonces entregarle a la Junta Central Electoral las reservas de las candidaturas de las que está hablando. Vamos a ver qué decide el PLD en el día de hoy. Esta semana es crucial para el PLD y para las organizaciones políticas. Pero todavía el tema de la reelección es un tema que ha mantenido y va a seguir manteniendo, a mi modo de ver, el PLD en carpeta. Porque hoy mismo se ha revelado que hasta el 22 de agosto todavía existe la posibilidad de una reforma constitucional. O sea, faltaría desde el sábado 22, 2 meses, 60 días más en esta incertidumbre de reelección o no reelección. ¿Qué interés hay con respecto a esto? Bueno, todos los danilistas, los legisladores reformistas que están aliados al gobierno a favor de la reelección, y los leonelistas están en contra. Ayer hubo una manifestación en el altar de la Patria con ex secretarios ministros de las Fuerzas Armadas, con ex jefes de Estados Mayores, mayores generales retirados, que fueron al Parque Independencia en el día de ayer a manifestar su oposición a una reforma constitucional y respeto a la Constitución de la República. Hoy fue una delegación del sector educativo también al altar de la Patria a entregar un arreglo floral también en contra de una reforma constitucional. Esa presión social, participación ciudadana, Luis Abinader, Leonel por un lado, de que en contra de una reforma constitucional, va a inhibir al gobierno y al presidente Danilo Medina a una reforma constitucional. Parece que no. O por lo menos, si usted escucha los argumentos de los danilistas, todos coinciden en que esa reforma constitucional está hecha y va a ser sometida al Congreso Nacional. Pato o gallareta, eso es lo que parece. Pero vamos a esperar lo que pasa hoy en la noche
y con respecto a la reforma constitucional. En todo esto, antes de nosotros irnos a la pausa comercial, decíamos que aquí hay una especie de descrédito para con los partidos políticos y la gente está teniendo una serie de animadversión. Hay un meme por ahí de una señora que la llaman de un partido político y le dice: señora, le estamos llamando de un partido nuevo para saber si usted está de acuerdo con inscribirse. Y dice: mire, señorita, si usted no tiene oficio, vaya a hacer oficio. Ese meme, que parece un relajo, es verdad. La gente tiene una serie de animadversión hacia los partidos políticos ya. Y hoy estuvo en Santiago Ramfi Domínguez Trujillo y un grupo del Falpo se le esperaba afuera del establecimiento donde se estaba. Y los guardias y los policías tuvieron que proteger a Ramfi, que fue tuvo tanta desfachatez que saludó al grupo que le estaba vociferando. Vamos a verlo, ese video, y por ahí te puedes ir a la pausa. Señores, oye, eso que ustedes escucharon ahí fueron unos disparos de bombas lacrimógenas y disparos al aire, porque los miembros del Falpo que estaban ahí le iban a brincar encima a la jipeta donde iba. Pero yo me di cuenta de una cosa: estás fuertemente custodiado, Ramfi Domínguez Trujillo, porque él es aspirante presidencial. Y la verdad que yo estoy sorprendido de la seguridad con que cuenta ese muchacho, porque es aspirante presidencial. Bueno, hay que decir que eso es lo que pasa en este país con relación a lo que hemos venido diciendo de hace días, con relación a los partidos políticos. Un tema que a mí me dice o sea, hay como una pobreza con relación a este tema en el asunto de salud. Y es que una señora, ella publicó un video antes de morir en un hospital en Mao, creo que fue en Mao, en Valverde. Y en ese hospital, ella dijo que no la habían atendido. Ella tenía crisis de asma, de acuerdo con su hija, y supuestamente a ella no le habían implementado ningún tipo de medicamento. Posteriormente, después de haber ella publicado este video, lamentablemente murió. Murió el pasado jueves o viernes. Pero a mí me sorprende, ¿usted sabe qué me sorprende? Que el presidente del Colegio Médico Dominicano de la zona
ha negado la versión y ha dicho que esa señora llegó a las 6:30 de la mañana al hospital, que se le impusieron los medicamentos, pero que ella no reaccionó a los medicamentos. Y que eran las 8:30 de la mañana cuando ella entonces publica, ya ella había sido atendida. Lo que pasa era que había una investigación para saber por qué ella no había reaccionado a los medicamentos que le habían puesto. De acuerdo con el representante del Colegio Médico Dominicano de la zona, el director del Servicio Nacional de Salud y también el ministro de Salud, Ricardo Canalda, ha dicho que va a investigar estos hechos y ordenó una investigación sobre eso. Yo no me atrevo a hacer ningún tipo de acusaciones de este tipo, de nada, ni a favor ni en contra. Yo prefiero esperar el proceso de investigación, porque lamentablemente hay una señora que muere. Ella era una pastora evangélica que hacía precisamente muchas cosas de sanación. Se ve en algunos videos con precisamente ella haciendo este tipo de cosas. Es muy lamentable que haya perdido la vida allí. Lo que yo prefiero es esperar que se investigue perfectamente. Señores, hemos terminado la jornada en el día de hoy, lunes. Vamos a esperar la reunión de esta noche y mañana le contamos qué pasó.